De nuevo le dominaba el miedo y le acometían dudas terribles, imaginando las murallas llenas de brechas por las que penetraba el ejército vengador de los republicanos, cuando un gran grito, los insurrectos, estalló bajo las ventanas del ayuntamiento. Levantóse de un salto y levantando la cortina, vio la multitud que corría desatinada por la plaza a recibir aquel rayo. En menos de un segundo se vio arruinado, atacado y asesinado, y maldijo a su mujer y a la ciudad entera. En el momento en que volvía la cabeza con aire extraviado buscando una salida, oyó los aplausos de la multitud, cuyos gritos de júbilo hacían vibrar los cristales. Volvió a la ventana. Las mujeres agitaban sus pañuelos y los hombres se abrazaban. Había algunos, incluso, que, cogiéndose de las manos, bailaban. Al de lado permaneció allí, sin comprender, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. En torno suyo, el enorme edificio del ayuntamiento, desierto y silencioso, le aterraba. Cuando después se confesó a Felicita, jamás pudo Rugón decir cuánto tiempo había durado su suplicio. Recordaba únicamente que un ruido de pasos despertando los ecos de las anchurosas estancias le había sacado de su estupor. Esperaba ver entrar unos hombres de blusa armados de guadañas y de garrotes, y fue la comisión municipal la que entró, correcta, de frac, con rostros radiantes. No faltaba ni un solo miembro. Una feliz noticia había envalentonado a todos aquellos señores a la vez. Granó se arrojó en los brazos de su querido presidente. Los soldados, tartamudeó, los soldados. Acababan, en efecto, de llegar un regimiento a las órdenes del coronel Masson y del señor Blériot, prefecto del departamento. Los fusiles, vistos a lo lejos en la llanura desde las murallas, habían hecho creer al principio en la llegada de los insurrectos. La emoción de Rugón fue tan fuerte que de sus ojos brotaron dos lagrimones. El gran ciudadano lloraba. La comisión municipal miró caer aquellas lágrimas con una admiración respetuosa, pero Granó se arrojó de nuevo al cuello de su amigo, gritando: ¡Ah! ¡Qué feliz me siento! Yo soy un hombre franco, como usted sabe. Pues bien, todos teníamos miedo, todos, ¿no es verdad, señores? Usted era el único grande, valeroso, sublime. Cuánta energía ha debido de necesitar. Hace un momento se lo decía a mi mujer: Rugón es un gran hombre que merece ser condecorado. Entonces aquellos señores hablaron de salir al encuentro del prefecto. Rugón, aturdido, sofocado, no pudiendo creer en aquel triunfo repentino, balbuceaba como un niño. Al fin se serenó y bajó tranquilo, con la dignidad que reclamaba aquella solemne ocasión. Pero el entusiasmo con que fue acogida la comisión y su presidente en la plaza del ayuntamiento estuvo a punto de alterar de nuevo su gravedad de magistrado. Su nombre circulaba entre la multitud, acompañado esta vez de los más encendidos elogios. Oyó a un pueblo entero repetir la confesión de Granó y tratarle de héroe que había permanecido en pie e inquebrantable en medio del pánico universal. Y hasta la plaza de la subprefectura, donde la comisión encontró el prefecto, bebió su popularidad y su gloria con el disimulado desfallecimiento de la mujer enamorada que sacia al fin sus deseos. El señor de Blériot y el coronel Masson entraron solos en la ciudad, dejando acampada la tropa en la carretera de Lyon. Había perdido un tiempo considerable, engañados sobre la ruta que habían tomado los insurrectos. Ahora ya sabían que estaban en Orchers y no debían detenerse más que una hora en Plassans, el tiempo necesario para tranquilizar a la población y publicar las crueles órdenes que decretaban el secuestro de los bienes de los insurrectos y la muerte de todo individuo sorprendido con las armas en la mano. El coronel Masson se sonrió cuando el comandante de la Guardia Nacional hizo descorrer los cerrojos de la puerta de Roma con un ruido espantoso de hierro viejo. La guardia de la puerta acompañó al prefecto y al coronel como guardia de honor. A lo largo de la avenida del Suabre, Roudier refirió a los dos señores la epopeya de Rugón y a los 3 días de pánico terminados por la victoria decisiva de la última noche. Por eso, cuando los dos cortejos se encontraron frente a frente, el señor de Blériot se adelantó presuroso hacia el presidente de la comisión, estrechándole las manos, felicitándole y rogándole que velase todavía sobre la ciudad hasta la llegada de las autoridades. Y Rugón saludaba, mientras el prefecto, que había llegado ya a la puerta de la subprefectura donde deseaba descansar un momento, decía en voz alta que no se olvidaría de dar a conocer su informe su hermosa y valiente conducta. A pesar del frío, todo el mundo se encontraba en las ventanas. Felicita, sacando el cuerpo por la suya, a riesgo de caer, estaba pálida de alegría. Precisamente en aquel momento acababa de llegar Arístides con un número del Independiente en el que se declaraba abiertamente a favor del golpe de Estado, al cual recibía como la aurora de la libertad en el orden y del orden en la libertad.
Había hecho también una delicada alusión al Salón Amarillo, reconociendo sus errores, diciendo que la juventud es presuntuosa y que los grandes ciudadanos se callan, reflexionan en el silencio y dejan pasar los insultos para erguirse en su heroísmo el día de la lucha. Esta frase, sobre todo, le había dejado muy satisfecho. Su madre encontró el artículo soberbiamente escrito, besó a su querido hijo y lo puso a su derecha. El marqués de Carnaván, que había venido también a verla, cansado de su encierro y acometido de una curiosidad furiosa, se apoyó a su izquierda en el alféizar de la ventana. Cuando el señor de Blierot en la plaza tendió la mano a Rugón, Felicitas lloró. Oh, fíjate, fíjate, le dijo Arístides, le ha estrechado la mano. Mira, vuelve a estrechársela. Y dirigiendo una mirada a las ventanas en las que se apiñaban las cabezas, agregó, qué rabia deben de tener. Mira a la mujer de Pierrot como muerde el pañuelo, y más allá las hijas del notario, y la señora de Massicot, y la familia Brunet. ¡Qué caras! ¿Cómo se les alarga la nariz? Ahora nos ha llegado a nosotros el turno. ¡Qué caramba! Siguió la escena que se desarrollaba a la puerta de la subprefectura con un alborozo que agitaba todo su cuerpo de cigarra ardiente, interpretaba los menores gestos, inventaba las palabras que no podía oír y decía que Pedro saludaba muy bien. Enfurruñóse un momento cuando el prefecto concedió una palabra al pobre Granó, que daba vueltas en torno suyo implorando un elogio. Sin duda, el señor de Blierot conocía ya la historia del martillo, porque el ex vendedor de almendras se ruborizó como una doncella y parecía estar diciendo que no había hecho sino cumplir con su deber, pero lo que le enfadó más todavía fue la excesiva bondad de su marido, que presentó a Violet a aquellos señores, aunque lo cierto es que Violet se había metido entre ellos y Rougon se vio obligado a nombrarle. ¡Qué intrigante! Murmuró Felicitas. Se mete en todas partes, y el pobre mío debe estar tan turbado. Ahora le habla al coronel. ¿Qué le estará diciendo? Lo está felicitando por haber cerrado tan cuidadosamente las puertas, respondió el marqués con fin ironía. Mi padre ha salvado la ciudad, dijo Arístides con tono seco. ¿Ha visto usted los cadáveres, señor? El señor de Carabán no contestó, e incluso se retiró de la ventana y fue a sentarse en un sillón, moviendo la cabeza con un leve gesto de repugnancia. En aquel momento, como el prefecto se hubiese ausentado ya, Rugón acudió y se arrojó al cuello de su mujer balbuciendo, oh, querida, no pudo decir más. Felicitas le hizo abrazar a Arístides, hablándole del soberbio artículo del Independiente. Pedro estaba tan emocionado que hubiera besado también al marqués en ambas mejillas, pero su mujer le llevó aparte y le dio la carta de Eugenio, a la que había vuelto a poner un sobre diciéndole que acababan de llevarla. Pedro, triunfador, se la tendió después de haberla leído. Eres una bruja, le dijo riendo. Lo adivinaste todo. Ah, qué tontería iba yo a hacer de no haber sido por ti. Anda, que en adelante resolveremos juntos nuestros pequeños negocios. Eres una gran mujer. Dame un beso. Y le abrió los brazos mientras ella cambiaba con el marqués una discreta sonrisa. Capítulo 7. Hasta el domingo, 2 días después de la matanza de Saint-Rour, no volvieron a pasar las tropas por Plassans. El prefecto y el coronel, a quienes el señor Garçonnet había invitado a comer, fueron los únicos que entraron en la ciudad. Los soldados dieron la vuelta a las murallas y fueron a acampar en el arrabal, en la carretera de Niza. Se hacía de noche. El cielo, cubierto desde la mañana, despedía extraños reflejos amarillos que alumbraban la ciudad con una luz semejante a la de esos cárdenos resplandores de los días de tormenta. El recibimiento de los vecinos fue medroso. Aquellos soldados todavía cubiertos de sangre que pasaban cansados y mudos en el sucio crepúsculo repugnaban a los pequeños burgueses atildados del paseo, los cuales apartándose se contaban al oído espantosas historias de tiroteos y de feroces represalias, cuya memoria ha conservado la comarca. Se iniciaba el terror del golpe de Estado, terror desatinado, aniquilador, que estremeció al mediodía durante largos meses. En su espanto y en su odio por los insurrectos, Plassans había podido recibir a la tropa cuando pasó por primera vez con gritos de entusiasmo, pero ahora, ante aquel regimiento sombrío que disparaba a una palabra de su jefe, los propios rentistas y hasta los notarios de la ciudad nueva se interrogaban con ansiedad, preguntándose si no habrían cometido algunos pecadillos políticos merecedores de disparos. Las autoridades habían vuelto a la víspera, en 2 carretelas alquiladas en Saint-Rour. Su entrada no había tenido nada de triunfal. Rougon devolvió al alcalde su sillón sin gran pesar. La jugada estaba hecha y esperaba de París, febril, la recompensa de su civismo.
El domingo no la esperaba hasta el día siguiente. Recibió una carta de Eugenio. Felicitas había tenido el cuidado de enviar el jueves a su hijo los números de la Gaceta y el Independiente, que en una segunda edición habían narrado la batalla de la noche y la llegada del prefecto. Eugenio contestaba a la vuelta del correo que estaba a punto de ser firmado el nombramiento de su padre para una recaudación local, y añadía que quería darle inmediatamente una buena noticia. Acababa de obtener para él la Legión de Honor. Felicitas lloró. Su marido condecorado. Su sueño de orgullo no había llegado jamás a tanto. Rubón, pálido de alegría, dijo que era preciso dar aquella misma noche una gran comida. Ya no contaba y hubiese arrojado al pueblo por las dos ventanas del salón amarillo sus últimas monedas para celebrar tan hermoso día. Oye, le dijo a su mujer, invita a Sicardot, hace ya mucho tiempo que está fastidiando con su distintivo en la solapa, y a Granó y a Roudier, a quienes deseo demostrar que no es su dinero el que les hará conseguir nunca la cruz. Violet es un avaro indecente, pero el triunfo debe ser completo. Avísale, así como a toda la demás morralla. Se me olvidaba, irás personalmente a buscar al marqués y lo sentaremos a tu derecha. Hará muy bien en nuestra mesa. Ya sabes que el señor Garzonet ha invitado al coronel y al prefecto como para hacerme comprender que yo ya no soy nada. Bastante se me da a mí de su alcaldía, que no le produce un ochavo. Me ha invitado, pero diré que tengo gente a comer, yo también. Verás qué canes ponen mañana. Y ya puedes tirar la casa por la ventana. Haz que traigan todo el hotel de Provenza. Tenemos que chafar la comida del alcalde. Felicitas se puso en campaña. Dentro de su contento, Pedro experimentaba una vaga inquietud. El golpe de estado iba a pagarle sus deudas. Su hijo Arístides lloraba sus errores y él, al fin, lograba desembarazarse de Macar, pero temía cualquier necedad de su hijo Pascual y le inquietaba sobre todo la suerte reservada a Silverio, y no porque le compadeciese en absoluto, temía sencillamente que el asunto del gendarme llegase a su audiencia. ¡Ah! Si una bala inteligente hubiese podido librarle de aquel pequeño fascineroso. Como su mujer se lo hacía notar aquella misma mañana, los obstáculos se habían desvanecido ante él. Aquella familia que le deshonraba en el último momento había contribuido a su elevación, y sus hijos, Eugenio y Arístides, aquellos gastadores cuyos meses de colegio lamentaba tan amargamente, le pagaban al fin los intereses del capital gastado con su instrucción. Y ahora, la preocupación originada por el miserable de Silverio venía a turbar esta hora de triunfo. Mientras Felicitas corría a encargar la comida de la noche, Pedro se enteró de la llegada de la tropa y se decidió a ir a informarse. Sicardoda, quien había interrogado a su vuelta, no sabía nada. Pascual debía haberse quedado cuidando los heridos. En cuanto a Silverio, ni siquiera había sido visto por el comandante, que le conocía poco. Rubón se encaminó al arrabal, dispuesto a entregarle a Macar de paso los 800 francos que acababa en aquel momento de terminar de reunir con gran trabajo. Pero cuando se encontró en la baraúnda del campamento y vio desde lejos a los prisioneros sentados en larga fila sobre las vigas del solar de San Mitre, guardados por soldados que empuñaban el fusil, tuvo miedo de comprometerse y se escabulló en dirección a la casa de su madre, con la intención de enviar a la anciana en busca de noticias. Cuando entró en la casucha ya era casi de noche, y solo vio al principio a Macar, que estaba fumando y bebiendo copas. Ah, eres tú. Me alegro, dijo Antonio, que volvía a tutear a su hermano. Ya estoy cansado de estar aquí. ¿Traes el dinero? Pedro no contestó. Acababa de advertir la presencia de su hijo Pascual, inclinado sobre el lecho. Le interrogó con viveza y el médico, sorprendido de su inquietud, que atribuyó al principio a su cariño de padre, le respondió tranquilamente que los soldados le habían cogido y que le hubieran fusilado de no haber sido por la intervención de un buen hombre a quien no conocía. Salvado por su título de doctor, había vuelto con la tropa. Esto fue motivo de gran alivio para Rubón. Otro más que no le comprometía, expresaba su alegría por repetidos apretones de mano, cuando Pascual terminó diciendo con voz triste: no se alegre usted mucho, acabo de encontrar a mi pobre abuela en un estado desesperado. Le traía esta carabina a la que tiene mucho cariño, y fíjese usted, ahí sigue sin moverse. Los ojos de Pedro se habituaban a la oscuridad. Entonces, a la última luz que entraba del exterior, vio a tía Dide, rígida como muerta en el lecho. Aquel pobre cuerpo que la neurosis atormentaba desde la cuna había caído vencido por una crisis suprema. Los nervios se habían devorado su sangre. El sordo trabajo de aquella carne ardiente, agotándose, devorándose a sí misma en una tardía castidad, terminaba y convertía a la desgraciada en un cadáver que sólo unas sacudidas eléctricas galvanizaban aún. Aquella hora un dolor atroz parecía haber apresurado la lenta descomposición de su ser.
Su palidez de monja, de mujer macerada por la penumbra y los renunciamientos del claustro, se llenaba de placas rojas, tenía el rostro convulsionado, los ojos espantosamente abiertos, las manos retorcidas y crispadas y el cuerpo rígido dentro de sus faldas que dibujaban con secas líneas la delgadez de sus miembros y con los labios apretados ponía en el fondo del negro cuchitril el horror de una agonía muda.